experiencia que vivimos con una carga emocional tan alta que nos colapsa el sistema de procesamiento de la información. A veces hago el paralelismo con el sistema digestivo, ¿no? Que de hecho es una parte fundamental en el procesamiento emocional. Todos sabemos que hay alimentos, ¿no?, que procesamos, que digerimos más fácilmente, y otros son un poco más pesados, más difíciles de digerir. Ahora, si comemos piedras, va a ser imposible, ¿sí?, que las podamos digerir. Piedras no digerimos. Lo mismo pasa con los traumas. Un trauma es justamente una situación que no podemos procesar, ¿sí? Eso es lo que los define. La información nueva que ingresa, ¿sí?, en el presente, cuando estamos viviendo una experiencia, se procesa con mayor actividad del hemisferio derecho, ¿sí? Ahora, si esa información al ingresar nos despierta o nos produce una descarga emocional extrema, como de miedo, terror o horror, sería como si fuera un cortocircuito. El hemisferio derecho queda activado, ¿sí? Y a la vez se desactiva, digamos, hay una reducción de la actividad del hemisferio izquierdo. Esto se llama lateralización. Entonces, para esta información, ¿sí?, cuando ingresa y también cada vez que la recordamos, para esta información solamente vamos a contar con el aporte o con la lectura que da el hemisferio derecho, ¿sí?, que es mucho más dramática y alarmante que si contáramos con los recursos del hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que nos aporta el hemisferio derecho? ¿Cuál es la lectura que tenemos? Bueno, tenemos imágenes. Las imágenes tal cual las captamos en el momento de la experiencia, ¿no? A todos nos pasó alguna vez que alguna situación en la que, no sé, creemos que quedamos mal o nos hubiera gustado, por ejemplo, responder diferente, y se nos vuelve la imagen y se nos vuelve la imagen tal cual la vivimos. Bueno, esto se llama flashback. Cuando vienen, ¿no?, imágenes de experiencias que vivimos de forma así como intrusiva, es como si fuera una llamada, decir, atención, 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 acá hay algo sin resolver. También vamos a contar con la emoción que esta experiencia nos produce, y cada vez que la evoquemos, cada vez que recordemos la experiencia, nos va a desencadenar la misma respuesta emocional que en aquel momento. Y también cada vez que vivamos otras experiencias que por algún motivo, ya sea simbólico o por similitud, nos evoque aquella experiencia, nos va a desencadenar otra vez la misma respuesta emocional, que por cierto era extrema, ¿no?, del terror, miedo o horror. Y vamos a registrar también las sensaciones físicas que nos produce la vivencia traumática, ¿sí? Hay toda una reacción fisiológica que se desencadena y se producen hormonas que producen a su vez cambios físicos. Se refiere muchas veces a un nivel de tensión muscular extremo, nudos en la boca del estómago, en la garganta, temblor, hormigueo en las manos, en los brazos, en las piernas, fuertes dolores de cabeza o en algún lugar bien localizado, ¿sí? Todas estas son las sensaciones físicas producto de la vivencia traumática y que nos van a volver, o es posible recuperarlas, cada vez que evocamos el recuerdo traumático. Entonces, la información que nos queda de un evento traumático son las imágenes, las emociones y las sensaciones, ¿sí? ¿Y qué información es la que no tenemos? ¿Sí? Justamente aquella que nos ayudaría a calmarnos y a procesar funcionalmente el evento. No tenemos, en primer lugar, tiempo, la conciencia temporal, ¿sí? De alguna manera nuestro inconsciente sigue creyendo que estamos todavía en el momento traumático, constantemente, ¿sí? No entendemos que ya pasó, que ya estamos bien, que el peligro ya no está. Este aporte del hemisferio izquierdo no lo tenemos. Tampoco tenemos lenguaje, ¿sí? No podemos articular un discurso claro y mucho menos ordenarlo cronológicamente. Entonces, esto dificulta no solo la comprensión del hecho, ¿sí?, al poder ponerlo en palabras, sino
nos impide poder compartirlo muchas veces, que de hecho uno de los requisitos principales para poder desarrollar la resiliencia, ¿sí?, o la capacidad de reponernos después del estrés, es contar con vínculos continentes, y es importantísimo poder compartir la experiencia traumática. Ahora, sin lenguaje y sin tiempo es muy difícil poder articular la forma de compartir la experiencia. Finalmente, tampoco contamos con recursos, ¿sí? Como no tenemos esta capacidad de pensar con la mente fría del hemisferio izquierdo, nos quedamos en estado así de shock, ¿sí? Es como si nos congeláramos, nos vemos totalmente abrumados y sobrepasados por la situación y no podemos articular ninguna solución, ¿sí? No podemos pensar nada para hacer, no podemos solucionar esta experiencia vivida de ninguna manera. Y la sensación es que nunca vamos a poder, ¿sí? Esta sensación de impotencia nos queda grabada y se extiende a lo largo del tiempo, porque recuerden que seguimos creyendo de alguna manera que estamos en el momento del trauma. Entonces, esta impotencia va dejando un surco incluso en nuestra personalidad y se nos va formando de alguna manera una baja en la autoestima. En conclusión, una experiencia traumática nos termina generando como un loop del cual es muy difícil salir sin un tratamiento específico, porque tenemos las mismas sensaciones, las mismas emociones y las mismas imágenes que vivimos en aquel momento, sin entender que ya pasó, porque no tenemos tiempo, sin poder articular un discurso para entender y compartir la experiencia y sin poder lograr ningún tipo de solución, si no podemos articular recurso alguno para manejar la experiencia. Esto termina generando un estado de hiperalerta constante. La capacidad de tolerancia al estrés depende del ciclo de tensión-distensión, ¿sí? De estrés-relax, donde todo lo que se genera, toda la reacción fisiológica que se genera en el momento de estrés es reabsorbida en el momento de relax, ¿sí? De distensión, donde se vuelve al estado basal, ¿sí? Después del cual se puede volver a resistir un nuevo momento estresante. Tanto una gacela como un guepardo, por ejemplo, después de una persecución, en un momento de máxima alerta, necesitan descansar. El desborde de nuestra capacidad de tolerancia y manejo del estrés se expresa entonces en síntomas, que pueden ser tanto físicos como psíquicos. Podemos experimentar ansiedad, palpitaciones, angustia, sensación de falta de aire, labilidad emocional, temblores, falta de concentración, opresión en el pecho, irritabilidad, insomnio, pánico, hiperventilación, nerviosismo, sudoración, pensamientos intrusivos, desmayo, despersonalización, escalofríos, ira, mareo, agitación, bruxismo, inseguridad, variaciones de peso, pensamientos negativos, cefalea, decaimiento, tristeza, falta de motivación, problemas sexuales, desánimo, agotamiento, inestabilidad, acidez, pesadez, desesperanza, disminución del deseo. En algún momento los síntomas pueden superarnos por completo. Cuando los síntomas se acumulan y después se prolongan en el tiempo, pueden generar deterioro de las diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? Por ejemplo, en el área laboral podemos estar más distraídos, menos asertivos y disminuir nuestra eficacia. En el área familiar, por ejemplo, por estar más irritables, por ejemplo, podemos, no sé, pelearnos o tener discusiones. En el área social puede que los síntomas empiecen a afectar la forma en la que nos relacionamos con la gente, y en el área personal, bueno, como ya vimos, ¿no? Podemos perjudicarnos tanto en nuestra salud física como psíquica. Y después, si se sigue acumulando y proyectando en el tiempo, podemos desarrollar trastornos psíquicos más complejos, como adicciones, trastornos por estrés postraumático, ansiedad generalizada, episodios depresivos mayores o una distimia o trastornos de pánico e incluso patologías más graves.
Es importante entender entonces que un trauma no es necesariamente una catástrofe, que todos pasamos diferentes situaciones en la vida en la que nuestra capacidad se vio superada y que no está mal. Si pensemos, por ejemplo, en la infancia, que tenemos muy pocos recursos, no sabemos cómo manejar las cosas. Y cuanto más chiquitos éramos, menos recursos teníamos. Un bebé no puede hacer mucho más que llorar, ¿sí? Entonces, no podemos pretender poder manejar situaciones que ni siquiera entendemos. Entonces, quedamos en este estado de alerta, ¿sí? Anclados ahí en aquel pasado. El objetivo de este video es que podamos justamente entenderlo, tomar conciencia. ¿Para qué? Para hacer lo necesario, para poder superar el trauma y sus consecuencias, y para lograr una respuesta funcional, que bueno, ya veremos si será un tratamiento. Recuerden, por favor, que en psicopatología todo lo que no es de origen físico es de origen traumático. Entonces, de acá la importancia de transmitir, de que todos sepamos de dónde pueden salir los síntomas que estamos experimentando, ¿sí? Y los invito a ver los próximos videos para poder entender cómo curarlos. Muchas gracias.